Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a 24 horas. El proceso electoral avanza con el escrutinio de actas que ya alcanzó el 100% en 9 provincias del país. Se han presentado impugnaciones. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Liz. Buenas tardes. Muy bien. Un gusto acompañarte a ti y a nuestros amigos televidentes. Además, les contamos que el presidente Daniel Noboa dio una entrevista este martes tras las elecciones del domingo y pone en duda la transparencia del proceso. Las misiones internacionales responden. Empezamos con Opción 2025. Como ya lo mencionábamos, el presidente candidato por ADN, Daniel Noboa, dio este martes una entrevista desde Carondelet. En ella aseguró que se reportaron irregularidades en el proceso electoral del pasado domingo. 48 horas después de las elecciones, el presidente candidato finalmente habló. Empezó explicando por qué prefirió no aparecer en el evento que su movimiento organizó al término de la jornada del pasado domingo. Primero, han habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. Y la otra razón es porque el trabajo todavía no está terminado. Agradeció los votos recibidos y de paso dijo que hubo quienes lo hicieron a pesar de haber sido amenazados. Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana. Tenemos la evidencia y eso de ahí también hemos hecho impugnaciones, le hemos dado esta información a los observadores de la OEA, le hemos dado la información al CNE. Y sin mayores detalles, reveló que un miembro de la agrupación delictiva Los Lobos, detenido recientemente, tendría relación con esa organización política. Noboa fue consultado sobre la crisis de seguridad que sigue atravesando el país. Enero terminó con más de 700 muertes violentas a nivel nacional. El presidente lo vincula con las decisiones que se toman en el sistema de justicia. Fue uno de los meses también en que más delincuentes fueron soltados. Fueron capturados y soltados, jueces de primer nivel. ¿Y por qué no se van encima de esos jueces? Estamos yéndonos encima de esos jueces, hemos presentado denuncias, hemos presentado quejas al Consejo de la Judicatura, que nosotros vamos a hacer reformas al COIP y reformas muy claras para que no existan este tipo de cosas. En otros temas dijo que no habrá apagones, que han trabajado para evitarlo. ¿Usted garantiza que no se va a ir la luz en los próximos meses? Lo garantizo, es lo que hemos trabajado, hemos invertido más de 700 millones de dólares en esto. Y se refirió a las alternativas que tiene la empresa privada para deducir impuestos. Si es que tendrían un plan de crecimiento y contrataran 100 jóvenes por año por 3 años seguidos, si donaran a la Policía Nacional, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Deporte con proyectos reales, el impuesto a la renta sería menor del 20% para las empresas grandes. Nunca en la historia del Ecuador ha habido tal deducibilidad, pero tienen que de esa manera aprender a trabajar con las reglas del Estado. En lo político, ADN y la Revolución Ciudadana constituirán en la próxima asamblea los dos bloques más numerosos. Y ahí Noboa no cierra las puertas al diálogo. Con quien no habrá diálogo, asegura, es con Verónica Abad, quien días antes de las elecciones pidió volver a conversar con el primer mandatario. Pregúntele a ella por qué no enseñó la papeleta por quién votó de presidente. Ahí está la respuesta completa de cómo se va a comportar ella en la segunda vuelta. Pero también hubo un mensaje de la vicepresidenta antes de las elecciones que quería un acercamiento. ¿Usted cómo lo toma? Y hace 5 meses buscó mi institución con un abogado de narcotraficantes, Osvaldo Trujillo, que está preso ahorita, con una acusación que lo puede meter preso por 10 años. La verdad que no le creo mucho. En la campaña por la segunda vuelta, dijo que deberán comunicar mejor el trabajo del gobierno para captar los votos que necesitan. Carlos Acoto, Teleamazonas. La misión de observación electoral de la Unión Europea niega haber evidenciado algún elemento que sugiera fraude en estas elecciones. En ello coincide la OEA. Además, la misión de la Unión Europea dice que los comicios fueron transparentes, pero que aún hay retos para la segunda vuelta. El cual nos ponía... Luego de las declaraciones del presidente candidato Daniel Noboa y la candidata Luisa González, en las que denuncian supuestas irregularidades electorales, la misión de observación electoral de la Unión Europea negó haber constatado pruebas objetivas que lo avalen. Nosotros no tenemos ni un solo elemento objetivo que indique
que ha habido cualquier tipo de fraude. En ello coincide la misión de observación electoral de la OEA en Ecuador, que asegura que no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades que puedan alterar los resultados de la elección. De hecho, la misión de la Unión Europea asegura haber presenciado unas elecciones transparentes, pacíficas y sin mayor novedad, pese al contexto que se vive en Ecuador. Han organizado el proceso electoral con transparencia y de manera profesional, acallando de alguna manera, y yo quiero destacarlo, esos temores que nos hicieron llegar sobre que podía haber apagones o que había muchos otros riesgos. En un contexto de inseguridad, fragilidad institucional, crisis económica, energética, social y polarización en la sociedad ecuatoriana, el proceso electoral se ha desarrollado con una relativa normalidad. Pese al balance positivo, la misión de observación electoral identificó algunos retos pendientes a superar en la segunda vuelta y próximos comicios. La misión ha constatado grandes disparidades de recursos entre partidos políticos en las redes. Un punto que nos ha llamado la atención es la falta de sanciones en el caso del incumplimiento de la obligación de presentar los ingresos y los gastos de la campaña electoral. La decisión del presidente de no solicitar la licencia ha generado un gran debate durante toda la campaña. Una confusión de planos entre las actividades de gobierno y de campaña electoral. Adolecen de una regulación más efectiva para evitar la desinformación. La misión de observación electoral de la Unión Europea se desplegó en 23 provincias del Ecuador para estos comicios y también observará la segunda vuelta de elección presidencial. 2 meses después de esto, publicará su informe con recomendaciones para la reforma electoral. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Nuevos rostros, algunos asambleístas reelectos y políticos que ocuparon cargos en otros gobiernos son parte de la configuración de la nueva asamblea para los próximos 4 años. El escrutinio para esta dignidad todavía no se cierra en el Consejo Nacional Electoral, incluso hay curules en disputa. ADN, el Partido de Gobierno y la Revolución Ciudadana llegarán a la Asamblea en mayo, cada uno con más de 60 legisladores, pero ninguno con la cantidad suficiente para hacer una mayoría absoluta por sí solo. En la provincia de Pichincha aún hay una curul en disputa entre las dos organizaciones políticas. El conteo de votos definirá con quién se queda. Pero con los resultados preliminares, partidos políticos que por tradición han tenido amplia presencia en la Asamblea, hoy pasan a formar parte de la minoría. El Partido Social Cristiano, por ejemplo, actualmente tiene una bancada de 20 legisladores y en la nueva Asamblea solo tendrá 4. Estarán, por ejemplo, Alfredo Serrano, líder del partido, y Otto Vera, actual vicepresidente. Se reeligieron Samuel Sellery y Johnny Terán. Construye que tras la muerte cruzada se convirtió en la tercera fuerza política. Esta vez los votos solo le alcanzaron para un asambleísta. Se trata de Pablo Jurado en la provincia de Imbabura. Pero también hay organizaciones que recuperaron su representación en el legislativo. Pachacutic es el caso. En la asamblea actual solo tienen 4, pero en mayo tendrán 9 curules. Mariana Yumbay, Cecilia Baltasar y Carmen Tiopul, por ejemplo, lograron la reelección. Sociedad Patriótica lograría entrar con 2 asambleístas, pero en este listado no está el expresidente Lucio Gutiérrez, actual asambleísta. Y respecto de los 2 grandes bloques, hay reelectos y nuevos rostros. En el caso de ADN, por ejemplo, está el de Anabel Asín, madre del actual presidente de la República, Esteban Torres, ex viceministro de Gobierno, y los exministros Nils Olsen, Sade Frichi, Andrés Gushmer, y estarán también las hermanas Lucía y Paula Jaramillo. Logró la reelección en Manabí, Valentina Centeno. Y la Revolución Ciudadana llega con cuadros reelectos, otros que ya fueron legisladores y también quienes han pasado por varios cargos en el correísmo. Es el caso de Ricardo Patiño, Lady Zúñiga y Héctor Rodríguez. Regresa al Parlamento Mireya Pazmiño y mantienen sus cargos Viviana Veloz, actual presidenta de la Asamblea, Paola Cabezas, Roberto Cuero, Pamela Aguirre y Mónica Palacios. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Pichincha entregaría resultados finales hoy martes, pues el procesamiento de actas ya supera el 97%. El recuento de votos se realiza con la veeduría de los delegados de las organizaciones políticas. Nuestra compañera Lucía Clavijo, desde el Centro de Procesamiento de esta provincia, nos tiene la información actualizada. Hola, Lucía, adelante.
Buenas tardes, compañeras. Así es. Aquí el recuento de votos en el Centro de Procesamiento Electoral avanza y de hecho ya alcanza el 96%. Apenas 1000 actas con novedades están pendientes y según datos del Consejo Nacional Electoral, en 9 provincias del país el escrutinio ya llegó al 100%. Pero le contamos más detalles en el siguiente reportaje. Así, una por una se recuentan las papeletas en el Centro de Procesamiento Electoral de Pichincha este martes. Son aproximadamente 1000 personas divididas en 3 turnos, las que desde la tarde de ayer solventan las más de 1700 actas con novedades registradas, lo que ha permitido que la provincia ya supere el 96% del escrutinio. Ya se han recontado 717 que ya se enviaron a que sean procesadas y de las cuales nos faltarían más de un aproximado de unas 1000 papeletas. Hemos avanzado el 96.31% a nivel del escrutinio. El proceso cuenta con la veeduría de los delegados de las organizaciones políticas, quienes aseguran que sí han visto inconsistencias que fueron reportadas. Hay algunas actas que no están, sí, faltan actas en lo que es los asambleístas, que ha habido también muchas falencias en la contabilidad de los votos. Nosotros informamos a la Revolución Ciudadana y ellos que se encarguen de hacer las debidas reclamaciones. Y de hecho ADN ya presentó una impugnación que está en conocimiento de la Junta. Su petición es el recuento de ciertas mesas. Estas mesas puede que ya se estén recontando, de ser el caso se está solventando ya esta reclamación. De igual manera, si es que es necesario culminar con la reclamación o hay algo extra, la procesaremos en el transcurso de la sesión permanente. Con ello, las autoridades esperan entonces tener el 100% de resultados este mismo martes y unirse así a provincias como Cañar, Galápagos, Santo Domingo, Imbabura, Carchi, Napo, Zamora Chinchipe, Chimborazo y Santa Elena, en las que el escrutinio de todas las dignidades concluyó. Y bien, una vez que se entreguen los resultados finales, empezará la etapa postelectoral en la que se notificará a quienes no asistieron a votar, a quienes no fueron parte de las mesas y también a quienes recibirán incentivos como el pago o también las vacaciones. Es la información a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchísimas gracias. Los votos nulos, blancos y el ausentismo representan cerca del 30% de esa población que no encontró una tercera vía. Así lo señala la estratega Alondra Enríquez, que además agrega que es hacia ese nicho, al igual Noboa y González, al que deben apuntar. Que el endoso no es una posibilidad es la primera aclaración que realiza la estratega política digital Alondra Enríquez, quien con más del 95% de los votos escrutados desde el CNE precisa las posiciones reales en las que quedaron los presidenciables en esta primera vuelta, pues detalla que hay factores que no se han tomado en cuenta en los cálculos políticos. Los grandes ganadores no son los partidos políticos. Note usted que tenemos 2 fuerzas evidentemente que lideraron la votación, pero el tercer lugar lo ocupa el ausentismo con un 17.72% del padrón electoral y el cuarto lugar los nulos y blancos con un 8.89%. Eso quiere decir que, si vamos a la evidencia, Leonidas Diza ocuparía el 5º lugar y Andrea González Nader el 6º lugar. Es decir, que dentro de cerca del 30% de ecuatorianos habilitados para votar se encuentran ciudadanos que se sienten con desidia de la política y a su vez también hay otro segmento que no se identificó con ninguno de los 16 candidatos y aquí la reflexión a realizar. Los antis ya tienen su voto garantizado posiblemente y ahí está la pelea de además el 0,4%. Y ahora viene el proceso de reconfigurar la identidad de los candidatos, el mensaje de los candidatos, pero sobre todo la visión futuro de país. Eso va a ser trascendental en esta segunda vuelta. Pese a esto, desde los 2 movimientos que pasaron al balotaje se ven las cosas totalmente diferentes. En el caso del partido de gobierno, Esteban Torres, candidato a la Asamblea por ADN, reconoce que ya están en un nuevo escenario, donde comienzan a reunirse y a dialogar con asambleístas electos de diferentes bancadas. Hay muy buenos diálogos con legisladores electos de Pachacutic, algunos fueron incluso compañeros en la asamblea del presidente Noboa cuando era legislador y compañeros míos también en la asamblea. Un Pachacutic que tiene a un Leonidas Diza a la cabeza y quien hace poco dijo priorizará los intereses de la organización, la misma que ha presentado desacuerdos a la interna. Eso sí, hay líneas rojas, ¿no? Y los ecuatorianos nos han puesto esas líneas rojas. Pero más allá de eso, todo el mundo tiene
el derecho a dialogar. En tanto, 11 candidatos que sacaron menos del 1% de los votos aseguran estar meditando su apoyo y tener condiciones para este balotaje. Astrix Ingrid, Teleamazonas. 1.176 migrantes ecuatorianos han sido deportados de Estados Unidos desde que Donald Trump llegó a la presidencia y se estima que este número crecerá, por lo que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, se conminó al sector empresarial a abrir plazas de empleo de forma urgente. 11 aviones han llegado al Ecuador en lo que va del año. En ellos, 1.176 migrantes ecuatorianos deportados desde Estados Unidos bajo la política migratoria del presidente Donald Trump, quien lleva en el cargo apenas 22 días. Frente a ello, el gobierno reconoce que el número continuará creciendo, pero asegura que ya se están ejecutando acciones, entre ellas la entrega de un salario básico por 3 meses. Luego de ello, el plan contempla la reinserción laboral. De allí que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, durante una comparecencia en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, explicó que su cartera está trabajando en el desarrollo de esos programas, con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, que entregó fondos no reembolsables por $3 millones. Para brindar formación para el trabajo. Entre esta formación están las capacitaciones técnicas en un tiempo de 45 horas, certificaciones de competencias laborales que el Ministerio va a otorgar. Sin embargo, dice, es necesario contar con la ayuda del sector privado. Combinar al sector empresarial a que colabore con más empleabilidad. Urgente, vamos a hacer la convocatoria antes que termine la semana para reunirnos y escuchar al sector empresarial de qué manera pueden contribuir en esta política de auxilio de migración obligatoria. Según Núñez, esa cartera de Estado ha logrado firmar al menos 30 convenios de empleabilidad con empresas principalmente de provincias con alto índice de migración como Azuay y Cañar. No obstante, no es suficiente. Sostiene que ya tienen ubicadas 2.138 empresas con actividades particulares de acuerdo a las capacidades adquiridas por los migrantes. De enero, febrero, marzo y hasta mayo tenemos ahorita una empleabilidad que ha aumentado en el sector florícola. De esa manera nosotros ubicamos y lo estamos haciendo con el tema de los migrantes. Lo que estamos viendo ahora son las provincias donde ellos retornan. La principal preocupación por ahora de los ecuatorianos deportados es precisamente pagar las deudas que dejó su intento de conseguir oportunidades en otro país. Belén Merizalde, Teleamazonas. Seguimos juntos, amigos. Existe alerta en el cantón Esmeraldas por posibles inundaciones ante las fuertes lluvias, mientras en otros cantones de la provincia ya se registran inundaciones y desbordamientos en los ríos. Gregory Rosero está en la isla Vargas Torres y nos cuenta más. Adelante. ¿Qué tal, compañeros, amigos? Sí, a esta hora yo me encuentro en el sector de la isla Luis Vargas Torres, uno de los barrios más propensos a inundaciones por las fuertes precipitaciones en la ciudad de Esmeraldas. Acá ya existe bastante alarma por los ciudadanos, quienes se ven preocupados ante esta situación. Nosotros les contamos más en el siguiente reportaje. Veamos. El panorama es preocupante, pues la madrugada y mañana de este martes la provincia de Esmeraldas registra intensas precipitaciones, poniendo en alerta a los habitantes de distintas zonas de la ciudad por posibles inundaciones en el cantón Esmeraldas. Estoy contento, hoy hablando con mi hijo, que está pendiente, que nos vamos aquí, para que hagan porque nos dañen por nosotros, no sabía con qué comprar, voy a comprar ahorita. Hay que buscar como ya alzando el traste, porque apenas cuando vamos el agua es aquí, pues, y ya están enfermos aquí. O sea, que ya se están preparando para ese gobernador. Claro, yo prepararme con tiempo, hijo, para poder darme lo que no me dañe la cosita. Mientras que en el cantón Muisne, al sur de la provincia, varios sectores ya reportan inundaciones y desbordamientos de ríos, afectando vías de acceso, viviendas y varias comunidades. Equipos de emergencia del municipio de Muisne y de la prefectura levantan información en las zonas más afectadas. No obstante, la gestión de riesgos provincial ha intensificado sus labores de monitoreo y prevención, con un amplio plan de contingencia para atender los desastres registrados. Estamos recibiendo reportes de diferentes comunidades y cantones, como en el caso de Loya Alfaro, donde ya estas cuencas hídricas ya han pasado su nivel. El propio cantón Esmeraldas, el río Esmeraldas está un poco ya al tope, estamos ya en alerta amarilla
en el cantón Muisne ya se han presentado inundaciones en ciertos lugares. Las precipitaciones aumentan y las alarmas se mantienen ante posibles afectaciones en distintos cantones de la provincia, por lo que las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar precauciones para evitar incidentes en medio de esta emergencia climática. Y bien, pues este es el alarmante panorama que se vive acá por la época invernal. Como ustedes pueden ver, la lluvia continúa y se mantendrá en las próximas horas. Nosotros estaremos pendientes a la información que se genere acá y les contaremos más en nuestras próximas emisiones de 24 horas. Ustedes continúan con más en Estudios Centrales. Amigos, una excelente jornada para todos. Igual para ti, Gregory, muchas gracias. La Secretaría de Riesgos registra alertas por desbordamientos de ríos en 5 provincias del país. Al momento se reportan 4 personas fallecidas debido a las lluvias. En algunas zonas del país, las lluvias no han cesado en las últimas 24 horas. Esto ha provocado que el caudal de algunos ríos aumente significativamente. Según el último reporte de gestión de riesgos, las provincias de Guayas, Los Ríos, Chimborazo y El Oro se encuentran en alerta por el desbordamiento o el incremento de sus afluentes. En alerta roja, Guayas. Cantón Naranjito, la fuerte lluvia provocó el socavamiento del Puente El Toro. Otro cantón de esta provincia es Juján. En el sector San Antonio, el desbordamiento del río Los Amarillos ocasionó que varias viviendas sean afectadas por inundación. En Playas, el desbordamiento del río Arenas afectó a varios sectores, reportándose la inundación de viviendas y unidades educativas. Otra provincia en alerta roja es Los Ríos. Cantón Montalvo, la intensa lluvia causó el desbordamiento del río Cristal. Bajo vigilancia y en alerta naranja, Chimborazo, Los Ríos y El Oro. A este grupo también se le suma a los cantones Salitre, Simón Bolívar, Juján, Naranjal y Daule de la provincia de Guayas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos continuará vigilando las zonas que mantienen alerta roja y naranja para evitar graves afectaciones. Al momento se registran 4 víctimas mortales. Erika Vera, Teleamazonas. Y ahora revisaremos cómo estará el clima el día de hoy en varias provincias del país, donde se mantiene la alerta naranja bajo la advertencia de lluvias intensas. En la provincia del Guayas se prevé que el cielo esté nublado durante la tarde y la noche con probabilidad de lluvias aisladas. La temperatura va a oscilar entre los 24 grados como mínima y los 30 grados como máxima. Ahora en Guayaquil, por ejemplo, se registran una ligera llovizna en algunos puntos de la ciudad. En la provincia de Esmeraldas, durante la tarde se espera un cielo nublado que va a cambiar por la noche, con probabilidades de lluvias intensas. La temperatura mínima será de 23 grados Celsius y la máxima alcanzará los 30 grados. En los ríos, el cielo también estará nublado, hay probabilidad de lluvia aislada, las temperaturas más bien van a tener como mínima 16 grados Celsius y la máxima pudiera llegar hasta los 18 grados. Por último, en Chimborazo hay un cielo nublado, también probabilidades de lluvias aisladas. Allí la temperatura mínima será de 18 grados y la máxima de 20 grados Celsius. Gaby, tú tienes más información. Gracias, Liz. Y les contamos que el embalse de Mazar se encuentra en su tope. Consultores energéticos descartan apagones hasta el mes de abril. La espera terminó. Cerca de las 8 de la mañana del lunes, el embalse de Mazar llegó a los 2.153 metros sobre el nivel del mar. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, mediante su cuenta de X, informó que para evitar el desborde del agua, se empezará a usar Mazar. Aquí se puede observar que este embalse era utilizado solo a ciertas horas. El viernes 7 de febrero, por ejemplo, operó de 10 a 21 horas. Durante el fin de semana no produjo energía, mientras que durante las últimas 24 horas ha estado operando de forma ininterrumpida. Mientras el caudal se mantenga, es decir, mientras existan las lluvias constantes, como han estado en los últimos días, no vamos a tener ningún problema. Es decir, los apagones están descartados hasta abril, mes en el que suele empezar la época de sequía en el austroecuatoriano. Lo que ocasionaría pues una reducción en cuanto al embalse pues, o al reservorio de agua que tienen los embalses en las hidroeléctricas. Y es que durante la época de sequía, el caudal o la cantidad de agua que ingresa al embalse es de apenas 20 metros cúbicos, cuando lo óptimo son 100 metros cúbicos. Los consultores energéticos destacan que para evitar los racionamientos eléctricos en abril, Ecuador debería tener una mayor producción de energía térmica. Lo óptimo serían 2.000 megavatios. Actualmente
habría 1.300. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Estamos de regreso con más. Solo 6 de 8 aspirantes continúan en el proceso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. La Comisión Calificadora espera notificar hasta esta tarde los resultados de la prueba escrita, mientras que el examen oral se desarrollará la próxima semana. Con la fase de oposición en marcha, el concurso para la renovación parcial de la Corte Constitucional está solo un par de semanas de concluir y lo hace con 6 de 9 postulantes iniciales. Pues a la prueba escrita desarrollada este lunes, Gladys Proaño, aspirante por el Legislativo, y Gastón Ríos por el Ejecutivo renunciaron al proceso. La comisión trabaja sin descanso para notificar los resultados en las próximas horas. Y así avanzar en la siguiente etapa. Tenemos una rúbrica y sobre esa rúbrica tenemos los parámetros de evaluación. Con ello, el próximo martes y miércoles se desarrollará la prueba oral, en la que se sorteará un caso práctico a cada postulante. Es esencial que los aspirantes durante ese proceso evidencien un conocimiento no solo de la normativa constitucional ecuatoriana, sino esencialmente demuestren su capacidad de resolver conflictos reales prácticos, evaluando las consecuencias que pueden tener sus decisiones. En esta carrera por integrar la Corte Constitucional continúa Pamela Aguirre con 30 puntos en la fase de méritos, Jorge Benavides con otros 30 puntos, Claudia Salgado con 29, Sandra Cordero con 26,50, Edwin Aceldo con 26 y José Terán también con 26. Los mejores puntuados serán posesionados como magistrados. Hasta el jueves 27 o máximo viernes 28 ya tendremos los nuevos 3 jueces o juezas de la Corte Constitucional. Para el abogado constitucionalista Juan Francisco Guerrero, quienes integren la Corte Constitucional deberán resolver miles de casos represados. Aunque es difícil señalar cuáles de ellos son más importantes, se pueden enumerar algunos. Sobre el incumplimiento o no de ciertos dictámenes por parte de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y debido a la coyuntura es muy probable que la Corte también tenga que pronunciarse sobre, por ejemplo, un eventual tratado de libre comercio con Canadá. Esta es la segunda renovación parcial por tercios de la Corte Constitucional posesionada en 2019. La primera se dio en febrero de 2022. Para conocer quiénes serán los 3 jueces reemplazados, se deberá realizar un sorteo entre los más antiguos: Ali Lozada, Carmen Corral, Enrique Herrería, Carla Andrade, Teresa Núquez y Daniela Salazar. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y hasta fin de mes los contribuyentes podrán presentar la proyección de gastos y el anexo de gastos personales. Este último documento se lo debe entregar al Servicio de Rentas Internas según el cronograma establecido por la Administración Tributaria. El reloj avanza y los plazos para cumplir con las obligaciones tributarias del 2025 están en marcha. Por un lado se encuentra la proyección de gastos personales. Este trámite lo realizan las personas naturales que están bajo relación de dependencia. Los consultores tributarios comentan que los trabajadores deben entregar a sus empleadores hasta fin de mes el formulario detallando los gastos que estiman realizar durante 2025. Trabajadores que tentativamente tienen un ingreso promedio que va de $1.000, $1.500, todos estos ingresos que son mensuales, deberían comenzar a estar pensando ya en realizar su anexo de gastos personales. Tú puedes incluir gastos de educación, salud, alimentación, vestimenta, vivienda y ahora también se incorporó el gasto de tus mascotas. Esta proyección debe hacerse en función del número de cargas familiares que pueden ser los hijos menores de 21 años o de cualquier edad, si tienen discapacidad, cónyuges, personas con enfermedades catastróficas y padres que sean dependientes del trabajador. Si un empleado tiene 0 cargas familiares, puede utilizar hasta 7 canastas básicas de enero del 2025 como su gasto deducible máximo. La canasta básica para el año 2025 está en $798, entonces tendría un promedio de 5.500 aproximadamente, lo que yo tengo como tope máximo. Que si yo tengo hasta un tope de 5 cargas, en su defecto yo tengo para poder aplicar hasta un tope de 20, en este caso de 20 canastas básicas. Enfermedades catastróficas tienen unas rebajas que pueden llegar hasta $14.000 en el caso de ellos. Todas las personas que presentaron proyección de gastos personales deben presentar su anexo de gastos personales. El Servicio de Rentas Internas ha establecido un calendario para la presentación de este anexo. El cronograma es de acuerdo al 9º dígito de cédula o RUC. Por ejemplo, si el 9º dígito es 2, se deberá presentar el anexo el 12 de febrero. La presentación de este formulario se la realiza a través del portal del SRI y en caso de no hacerlo, habrá multas.
$30 para las personas que no están obligadas a llevar contabilidad y $45 para quienes sí estén obligados. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.